Hablando con Rafael Hernández. Conversaciones para la vida. Bienvenidos todos a una nueva emisión de Hablando con Rafael Hernández. Es un gusto estar aquí con ustedes y hoy vamos a hablar de un tema muy importante en este momento que vivimos también, en el cual todos los seres humanos nos preguntamos cómo servir, cómo acompañar, cómo dejarse acompañar por otros. Y nos vamos a preguntar hoy si todos podemos ser mentores. ¿Qué es la mentoría? ¿Cómo se es mentor? ¿Qué se necesita para ser mentor? Y lo vamos a hacer de la mano de uno de los más grandes expertos en el mundo acerca de la mentoría, el doctor Nelson de J. Rueda Restrepo, magíster en administración, especialista en psicología organizacional, economista y doctor en ciencias de la educación. Pero además Nelson ha sido presidente de la Red Global de Mentores, hoy es director de su academia y ha sido el líder, el escritor, el que más ha documentado la información acerca de la mentoría. Así que, Nelson, bienvenido aquí, Hablando con Rafael Hernández. Gracias, Rafa. Un placer saludarte, un placer estar aquí acompañándote en este proceso de reflexión y compromiso. Bueno, vamos a comenzar. La mentoría es una disciplina nueva, es una modalidad nueva de acompañamiento de personas. ¿Qué diferencias hay entre mentoría y otras disciplinas? Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que todas las disciplinas de apoyo al ser humano provienen desde la antigua Grecia. O sea que nada de nuevo ni en la mentoría ni en las distintas disciplinas de apoyo al ser humano. Lo que va siendo distinto es cómo a medida que va pasando el trayecto de la vida, los distintos especialistas van articulando la teoría y la práctica. Pero en su esencia pura, venimos todos de la filosofía griega, donde estuvieron los grandes maestros que nos enseñaron cómo acompañar, cómo desarrollar al ser humano en todas sus dimensiones. Y la gran diferencia entre las distintas disciplinas de apoyo al ser humano radica en su método, en la esencia doctrinaria, filosófica y conceptual. Pues en última instancia lo que hay es un ser humano que necesita ser apoyado. Cómo se le apoye será lo que haga la diferencia. Entonces, en este caso, la mentoría, la gran diferencia la hace el método, porque el método es un método directivo y es un método con transferencia. Entonces, si hablamos de el común de las disciplinas, diríamos que la mentoría, igual que la asesoría y la consultoría, tiene directividad y tiene transferencia. Bueno, pero hablemos de la vida cotidiana antes de entrar en las aplicaciones de la mentoría en el mundo organizacional, como ya lo insinúas. Yo estoy en algún momento de la vida pasando por una determinada situación y digo, yo quiero que alguien me acompañe. ¿Cómo sé si necesito un terapeuta, un mentor, un coach, un facilitador? Porque lo primero que necesitamos es que cada persona tenga claridad de cuándo busca y a quién busca. Interesante pregunta, Rafa. Cuando una persona tiene conciencia de que está en límite, necesita buscar a alguien que le ayude a ver lo que él no está viendo. Así es. Y la gran diferencia estaría en términos de, si yo estoy anclado en un mundo de emociones, en un mundo de sensaciones, en un mundo, digámoslo, de patologías, es decir, límites desde lo psicológico, pues obviamente voy a ir a un terapeuta. Voy a ir a buscar a una persona que se haya formado en psicología o que se haya formado en las áreas específicas de la terapia y que me ayude en el aspecto de la reflexión para la remoción de esa terapia que me acompaña. Por eso lo llamamos terapia. Pero si la persona lo que necesita es alguien que lo acompañe en la reflexión, simplemente en la reflexión profunda, buscará un coach. Porque la metodología del coaching es sin directividad y sin transferencia. O sea, lo que necesito es una persona que tenga desarrollada profundamente la capacidad de indagar
y que desde su pregunta poderosa me lleve a mí a la reflexión, porque el coach no me va a transferir ni me va a hacer directividad, porque en la esencia pura del coaching, el coach básicamente es un articulador de preguntas para que yo desde mí mismo saque las respuestas que en mí habitan. Pero si necesito es recorrer un camino que ya alguien recorrió y que me acelere la curva de aprendizaje y que me ayude a elaborar el mapa que construya la posibilidad de hacer más rápido el recorrido del territorio, pues voy a ir a un mentor. Si necesito simplemente que me transfieran un conocimiento, pues voy a ir a un asesor o a un consultor. Pues esto nos marca una diferencia muy importante y es que con lo que nos acabas de compartir, el mentor ya ha recorrido el camino que quien lo requiere está empezando a recorrer o está viviendo. Es decir, el mentor ya tiene una experiencia, tiene una conciencia sobre lo que vivió, ha obtenido una serie de aprendizajes independientemente del resultado, ¿sí? Pero ha pasado por allí, lo ha vivido, como decimos, en carne propia, y por ende la relación que tiene con la temática no es meramente conceptual, no es una aproximación teórica del libro que se leyó, sino que lo tiene tatuado en su ser, porque de alguna manera, tanto desde su físico como desde su mente, su espíritu y su alma, trasegó los caminos de una determinada experiencia. Entonces, entrémonos en esa palabreja que me encanta. Sí, ¿Qué es una experiencia? innegablemente que la persona que ya ha realizado un estado de conocimiento lo ha transferido a entendimiento y por lo tanto ya está convertido en ADN en él, es quien puede ser un excelente mentor. En tu introducción decías, ¿quién puede ser mentor? Y la respuesta categórica es cualquier persona que haya transitado por la vida en una experiencia desde el conocimiento, el entendimiento y la razón que se convierte en amor, entonces esa persona ya podría decir yo soy un mentor. ¿Qué le faltaría? Simplemente articular esa experiencia en un modelo que sea, primero, validable, segundo, transferible y tercero, obviamente, demostrable en resultados tangibles. Bueno, nos vamos situando entonces en el corazón de esta conversación. Cuando tú lo acabas de decir, todos podemos ser mentores. Vamos a desmenuzar un poquito más el tema, aunque no sea un programa de cocina, pero vamos a desmenuzarlo. Es importante entender que si alguien ha vivido una experiencia, tiene una aproximación a ella desde lo que le ocurrió. Cuando ya esa persona la ha sintetizado, la ha pasado por el colador, la ha depurado, ha sido consciente de las lecciones y los aprendizajes, ya tiene un grado, como tú lo decías, de información, de experiencia convertida en información que puede ser transferida. Ahora bien, ¿en qué momento una persona que ha vivido una experiencia dice, yo puedo ser mentor de esta experiencia? ¿Cuál es el primer indicador de eso que llamamos el mentor autoproclamado o el mentor empírico o el mentor innato? ¿Cuál es esa característica para decir, sí, estás listo para empezar este camino de mentoría? Pues tan simple como decir que cuando la persona siente la necesidad de acompañar a otros, desde esa experiencia está listo para ser mentor. Puede que le falte método, pero en el primer instante, el hecho de que ya ella sienta que está en condición de apoyar a otro y de acompañar a ese otro, ya está en condiciones de ser mentor. Diríamos que cuando la persona, después de que empieza a transferir esa experiencia a otros y lo va constituyendo en un método, entonces ya podríamos establecer que esa persona tiene la condición de mentor más profesional. Pero cualquier persona puede acompañar a otra en el recorrido por el camino, porque como lo que está haciendo es mostrando cómo él caminó, dónde tuvo aprendizajes desde el error, dónde los aciertos se dieron, con qué tipo de pasos, etcétera. Esa persona está en características y condiciones de mentorar a otros. Ya cuando viene a escuchar el método de la red global de mentores y empieza a entender qué es no directividad, qué es directividad, qué es transferencia,
y se prepara para esa directividad, esa transferencia, es cuando la persona empieza a articular los A, B, C de su experiencia y su trayectoria para convertirles en un mapa que hace posible tener claro desde dónde, hacia dónde, por dónde, para producir qué resultados. Y esto es muy importante porque la invitación esencial de esta conversación también es a que cada uno de los que nos escuche se pregunte qué tengo yo que aportarle a otros desde mi experiencia, desde mi camino, de qué manera yo puedo contribuir con el proceso de otros seres humanos que están viviendo aquello que yo ya viví, están transitando ese camino por el que yo ya pasé. Porque creo que hay un llamado en este momento de la humanidad muy importante a compartir más desde la experiencia, a dar más de lo que somos y no solo de lo que hacemos profesionalmente. Y esto significa entonces tomar conciencia de que si yo he transitado, y no importa la profesión que tenga, pero he transitado por una experiencia que de alguna manera dejó de mí sus huellas, me formó, me estructuró, me dio una serie de aprendizajes profundos que son susceptibles de ser transferidos, contados, narrados, explicados, pues bien me haga la pregunta de ¿y por qué no hacerlo? ¿Y por qué no buscar quien necesite y por qué no ofrecer mi camino a otros? Sobre todo por una cosa muy importante que quiero que hablemos de ella, y es que el mentor no necesariamente necesita un proceso como el que necesitaría el terapeuta o como el que podría ser el coach o cualquier otro profesional. A veces solamente contar en términos globales la experiencia puede suscitar en quien lo escucha importantes reflexiones. Si bien es cierto, existe una metodología y puede haber varias sesiones, obviamente, con el mentor. Digamos que el arranque o el inicio es cuente su historia. ¿Tú qué piensas? Bueno, pues un poquito diríamos que el cuente su historia sería la mitad del camino, porque no es simplemente el contar una historia, sino el en mostrar a través de la historia una metodología. Porque yo puedo escucharte todo lo que te quiera escuchar, pero si no encuentro un método, un mapa que me haga posible a mí caminar por donde ya tú transitaste siendo más exitoso, pues me podría quedar entonces en una línea distinta a la mentoría. Porque es que el mentor es un desarrollador de destreza y habilidad en el mentorado. Entonces yo necesariamente al irte escuchando tengo que entender dónde está no solamente el contenido de lo conceptual de las cosas, sino dónde está la herramienta que me hace posible a mí transformar una destreza o una habilidad que se me han convertido en un limitante. Por eso decimos, el mentor lo primero que hace es conversar en interacción continua con el mentorado para identificar dónde está la brecha a cerrar por el mentorado. Y desde allí es donde articula desde su propia experiencia un mapa que le haga posible una mirada distinta al mentorado. Y así es como se va construyendo en la interacción de mentoría ese camino y ese recorrido. Yo no me podría quedar solo en contar la historia. La historia puede que me movilice reflexión, pero necesito que en tu historia tú me muestres métodos, caminos, herramientas, destrezas, habilidades que me apoyen a mí en mi propio proceso. Por supuesto, claro que sí. A lo que hago referencia es a que muchas personas hoy no se han dado cuenta que están siendo mentores, que están compartiendo sus experiencias, que quizás no tengan el método riguroso, pero sí hacen algo para transferir eso que vivieron y aprendieron, y que ya están de alguna manera listos para profesionalizarse, para formarse y para, ¿por qué no?, dedicar su camino de una manera mucho más método, con más método, a este maravilloso oficio de acompañar personas desde la experiencia. Indudablemente. Obviamente el tema de la historia es simplemente para que cada uno se pregunte yo qué tengo para dar y para contar, cuál es mi historia. Ese es como el primer paso. Obviamente también es importante que una vez que la persona tome conciencia de esa historia, descubra en qué momento ella se encuentra.
si la está transitando, si ya la vivió, si ya la cerró, si ya tiene claro qué hizo y qué fue exitoso y qué no, porque finalmente, claro, no se trata solo de contar cuentos, ¿sí? Cuenteros hay muchos, pero aquí lo que se trata es de hacer de ese cuento, de esa historia, una verdadera, eh, llamémoslo así, experiencia digna de ser contada y de la cual el otro pueda obtener elementos de valor que le ayuden y le acompañen en ese tránsito. Bueno, hablemos un poco, Nelson, de lo que es la formación del mentor. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cuánto tiempo hay que estudiar? ¿Qué hay que estudiar? ¿Qué tanto en realidad tengo que volver a una academia? Probablemente algunas personas dicen, yo ya he estudiado tanto en la vida que no estoy como dispuesto a sentarme una cantidad de tiempo para hacerlo. Podemos desmitificar un poco esto de la formación, qué tan, no simple, sino qué tan de acceso a todas las personas es. Bueno, en principio, hablemos desde la Red Global de Mentores. En la Red Global de Mentores tenemos concebido en este momento el proceso formativo en tres momentos. El momento en el cual una persona que se autoproclama mentor, es decir, que hace ese recorrido del cual acabaste de hablar, que se echó su historia, se la contó, la procesó, la transformó y dijo estoy listo, a ese mentor lo llamamos autoproclamado, quiere sencillamente decir yo quiero tener el aval de una organización internacional que haga posible que yo transfiera mi conocimiento con ese aval. Y a eso lo llamamos practicante de mentoría. Entonces la persona viene a la Red Global de Mentores, se afilia a ella de manera gratuita, no tiene que estar pagando cuotas de mantenimiento, etcétera, etcétera, y accede a los dos primeros manuales para la formación, que son la guía del practicante de mentoría y el ABC de esa guía. En la guía encuentra la explicitación de cada uno de los contenidos y conceptos que desde la historia incorpora la mentoría para convertirse en una disciplina y en una profesión. Y en el ABC se prepara para en un examen de comprensión lectora poder responder a 30 preguntas base que le permitan decir, yo tengo claro qué es ser un mentor, qué es la mentoría, qué es un mentorado y cuáles son los métodos básicos de la mentoría. Obviamente que la red pide que las personas, a través de uno de los centros de formación avalados por la red, la persona se forme para que tenga el acompañamiento de un mentor. Es decir, que entendamos que un mentor también debería tener su propio mentor y que tenga quien le clarifique y lo ayude un poquito en la preparación. Hoy se plantea que son 30 horas de formación, 30 horas de práctica, es decir, en 60 horas la persona está en condiciones de presentar ese examen de comprensión lectora de las 30 preguntas y avalarse entonces como practicante de mentoría. El segundo nivel ya exige que la persona tenga por lo menos un año en ese ejercicio de la mentoría para que haya explorado y experimentado lo que es ser realmente mentor y entra a la segunda guía, que es la del mentor profesional. Igual se pide que haga unas horas de acompañamiento con un centro de formación o con un mentor ya acreditado como mentor profesional y que nuevamente presente un examen de comprensión lectora, que esta vez ya son 42 preguntas más o menos, las que se le van a hacer a la persona alrededor de la guía del mentor profesional. Y en un tercer nivel teníamos ya el mentor experto, que es una persona que ya ha trasegado por la vida lo suficiente el mundo de la mentoría y que está en condiciones de decir, yo quiero aplicar a la denominación de mentor experto en la Red Global de Mentores y ya con escritos demuestra que sí tiene esa formación. Entonces, en esencia pura diríamos que son 3 momentos de certificación, es más la experiencia lo que definitivamente importa y los exámenes son exámenes muy de comprensión lectora. Hablemos un poco de las aplicaciones o los campos en los cuales se desarrolla la mentoría. Hoy en día, ¿en qué terrenos es más conocido y se está aplicando más la transferencia de experiencia a partir de la metodología del mentoring? Bueno, diríamos que cualquier área del saber
del saber hacer es susceptible de ser mentorizada y que cualquier persona de cualquier disciplina, a partir de su experiencia, podría decir, aquí se aplica la mentoría. Pero si tuviéramos que aglutinar la mentoría, diríamos que hay dos grandes frentes de la acción de la mentoría, el humano y el empresarial. Por eso cuando entramos a la red global de mentores y observamos la calificación que cada uno de los mentores se da, la gran mayoría de los mentores aparecen como mentores de desarrollo humano o como mentores organizacionales y empresariales. Los de desarrollo humano están entonces en todas las áreas del apoyo al ser humano, en todas sus dimensiones del saber ser, saber hacer y saber tener. Y los de desarrollo empresarial, pues obviamente son los que están orientados más a las áreas específicas de acompañamiento en las finanzas, mercadeo, producción, etcétera, en las empresas. Tradicionalmente ha habido quizás una imagen del mentor, como aquella persona que toma a alguien, digamos, en un nivel de aprendiz y lo lleva a un nivel de acuerdo con el campo en el cual lo esté aplicando, a un nivel de desarrollo superior. Pero muchas veces se ve también como el padrino, el que apadrina. Yo tuve un mentor que me ayudó a ser artista en el campo de la música. Podemos decir que de alguna manera sí se apadrina al otro en términos de que hay un compromiso personal, emocional, de apoyo, pero es importante quizás diferenciar de esa imagen popular acerca del mentor como el padrino, entendiendo que el mentor no carga nunca a nadie y no es responsable por el resultado de su mentorado. Simplemente está ahí para entregar el apoyo, pero en ningún momento el mentor tiene la necesidad de o la corresponsabilidad directa más bien en cuanto al resultado que logra el mentor. ¿Por qué quizás esa imagen que tenemos ahí, de dónde viene también ese concepto de mentor antiguo? Es que ese concepto proviene de la antigua Grecia, porque en la antigua Grecia, mentor fue precisamente el que ayudó a Telémaco a desarrollarse para poder ser el rey de Ítaca. Entonces, viene la concepción como tú me apoyas, pero tú estás todo el tiempo conmigo y tú me facilitas las condiciones. Y en la Edad Media se consolidó mucho la concepción del mentor como el maestro que tomaba el aprendiz y lo llevaba precisamente a que desarrollara la destreza y la habilidad que lo fuera convirtiendo en maestro. Y esas dos concepciones se nos quedaron muy afincadas. Hoy diríamos que eso es válido y esa es una dimensión posible en la mentoría, pero que no son necesariamente esas dos condiciones las que hacen el mentor. Porque si bien es cierto, yo te puedo abrir la puerta, no necesariamente te voy a cargar para que la cruces, por ejemplo. Simplemente te enseño las técnicas para abrir la puerta, te acompaño en el abrir la puerta y de allí para adelante, pues obviamente voy contigo hasta donde decidamos los dos que vamos a ir. Pero como bien lo dijiste, ni te cargo, ni te llevo a que sea de la manera como yo creo. Es una co-construcción hoy por hoy la mentoría. ¿Y de qué herramientas se puede valer una persona que quiere transferir su experiencia? ¿Cuáles son esas, ese ABC del que tú hablabas ahora, básico, elemental, para que alguien que hoy nos escucha y dice, yo creo que esto es lo que yo estoy haciendo, pero me gustaría tener más elementos, ¿qué podríamos decirle? Que empiece por dónde, además de entrar a la red global de mentores? Voy a contarte una anécdota. Hace 2 días, una señora que lleva 30 años dedicada al mundo de la televisión, enseñando distintas, digamos, artes adivinatorias. Después de que tuvimos una conversación, decía, yo no sabía que yo era una mentora y que llevaba 30 años haciendo mentoría. Y cuando a mí me preguntaban qué escribir, ¿usted qué es? ¿Cómo la presentamos? Yo decía, ¿me presento como bruja o como qué? Porque como todo lo que estoy manejando son cosas esotéricas. Entonces me decía, ahora agradezco enormemente el haber encontrado la palabra mentoría porque eso es lo que soy, una mentora, una persona que ha transitado caminos que por más que sean caminos diferentes a los de la ciencia tradicional,
puedo mostrar resultados tangibles en áreas tales como la quiromancia, la cartomancia, la adivinación, la intuición, etcétera, etcétera. Yo soy una mentora en áreas esotéricas de puntos suspensivos. Entonces, punto de partida como para que desmitifiquemos las cosas, es que finalmente todos los seres humanos, bien o mal, terminamos siendo mentores. Un papá es un mentor de sus hijos, un profesor es un mentor de sus alumnos, solo que tenemos que entender que allí tiene que imperar una vocación de acompañamiento al otro en el desarrollo, repito, de destrezas, habilidades y comportamientos para que el otro cada vez esté en una condición de mayor evolución o de mayor elevación en cualquier área del saber hacer. Y por eso la primera gran herramienta en la cual se fundamenta el mentor es trascender desde 4 momentos. El primer momento es, hay un principio de realidad. Ese principio de realidad es lo que ya no puedo cambiar. ¿Por qué no lo puedo cambiar? Porque es la consecuencia de un pasado. Ese es el principio de realidad. Entonces, porque yo hice o porque dejé de hacer, yo estoy convertido en lo que estoy convertido. Y ese es el principio de realidad. Entonces, con el principio de realidad no se discute, con el principio de realidad no se pelea. El principio de realidad es la fuente de aprendizaje, porque me paro frente a mi realidad, que es la consecuencia de mi acción e inacción del pasado, y sin juzgarme, condenarme y sancionarme, me hago preguntas. Es por qué yo obtuve el resultado que obtuve. Y vengo al segundo momento. El segundo momento dice, ¿quién soy yo? Yo soy mis resultados. Y si yo soy mis resultados, empiezo un acto reflexivo, que es el que me convierte después posiblemente en mentor, que dice, si yo soy la consecuencia de mis acciones, entonces yo lo que tengo en la mano hoy son resultados. Y esos resultados son consecuencia de acciones y empiezo a devolverme en el análisis profundo de qué acción o qué inacción me trajo al resultado en el cual me encuentro. Y entonces empiezo a encontrar una gran fuente de iluminación, que es que todo evento que yo ejecuté en el pasado, lo ejecuté porque yo tomé decisiones. Entonces, mis decisiones fueron condicionadas de alguna manera. ¿Y qué condicionó esa decisión? Básicamente, mi pensamiento reactivo y mi pensamiento justificado. O sea que empiezo a darme cuenta que yo me pasé la vida reaccionando, justificándome y muy pocas veces haciendo verdadero pensamiento analítico. Y entonces generé, sigo hacia atrás, un modo de percibir la vida que se me convirtió en un filtro que de alguna manera me llevó a un tipo de pensamiento que orientó mis decisiones. Y esas decisiones produjeron unas acciones y unos resultados. Y es cuando el mentor y el mentorado empiezan a entender que más allá de la percepción habita entonces una creencia y una defensa. Vuelvo el camino de atrás hacia adelante. Mis creencias, mecanismos de defensa se convirtieron en mis maneras de percibir. Mis maneras de percibir se tradujeron en mis maneras de pensar. Mis maneras de pensar me llevaron a tomar decisiones. Esas decisiones produjeron acciones generadoras de resultados. Y ese es el segundo gran momento metodológico en el cual el mentor se apoya para iniciar ahora sí el camino de lo que es posible. Porque entonces el mentor y el mentorado se preguntan, dada esta realidad, consecuencia del pasado, y sabiendo que el presente es la fuente tributaria del pasado, o sea, el pasado tributa en el presente. Entonces yo lo que tengo es presente para transformar en el presente lo que necesite ser transformado. Y abro entonces el mundo de posibilidad. Y me pregunto, dada esta realidad, ¿yo qué voy a hacer posible? Y me paro entonces ahora ya en ese pensamiento que transformó la creencia, modificó la percepción y me llevo ya a transformar el pensamiento reactivo y el pensamiento justificado en pensamiento analítico.
Y entonces ahora las decisiones van a ser distintas, por lo tanto las acciones concomitantes serán diferentes para producir resultados diferentes. Y viene el tercer momento. Entonces, en ese tercer momento nos hacemos la pregunta, ¿desde dónde partimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por dónde vamos a transitar para obtener qué resultado? Y en el cuarto momento aparecen metodologías de cuánto estilo existen. Entonces ya puedes hacer un Canvas, puedes hacer cualquiera de las herramientas de desarrollo del pensamiento o cualquiera de las herramientas de desarrollo de la lógica empresarial organizacional para ir caminando y descubriendo que es posible producir resultados diferentes. Qué interesante lo que nos compartes porque nos lleva, en primer lugar, a darnos cuenta que mirar ese pasado, mirar el presente y aún el futuro, no implica en ningún momento ningún tipo de juicio valorativo respecto a lo que fue, lo que es o lo que podría ser. Que esto es esencial para que esa mirada sea mucho más objetiva, mucho más neutra y posibilite el hallazgo de los verdaderos nudos que hay que soltar, porque cuando entramos en el terreno de los juicios, de los supuestos, pues no solamente nos conectamos con una cantidad de mundos inconscientes y mucho más complejos de tratar, en cuyo caso, como bien lo decía, necesitaríamos la ayuda quizás de un terapeuta para mirar de dónde viene todo esto. Y cuando hacemos esa mirada más neutra y más tranquila, podemos objetivar, podemos llevar al papel, al blanco y negro, un modelo muy sistémico, muy ordenado de análisis de causas y efectos, sobre el cual la toma de decisiones obviamente va a ser mucho más factible. Esto es por lo cual también, como lo decías ahora, aplica para cualquier campo de la vida humana, en tanto que es una metodología que no tiene el condicionamiento de la especialidad. Es decir, no importa en qué campo lo estás aplicando, porque es una metodología transferible o aplicable, inclusive a cualquier situación de la vida misma. Por tanto, una de las grandes competencias, ahora que lo mencionábamos, es esa capacidad de, pues, escucha neutra, esa capacidad de análisis, esa capacidad de ser capaz de escribir, encontrar el camino para poder ver la totalidad del mapa, como tú lo mencionabas, y sobre el cual empezar a tomar decisiones. Pregunta, esto hace a la mentoría una metodología, no digamos 100%, pero muy cognitiva, muy racional. Digamos que de alguna manera sí, porque en la singularidad, en la distinción y en la identidad de la mentoría, lo que hay es una capacidad, primero, de conocer y segundo, de comprender. Entonces, para que pues tengamos el conocimiento, vendrá la historia, como lo ponías como punto de partida hace un buen rato, pero después vendrá la transformación de esa historia en un proceso que hace la evaluación, que parte del hecho de que yo, sin juicio, sin condena y sin sanción, sea capaz de poner las cartas sobre la mesa y empezar a trabajar en esas cartas, trabajando en primera instancia desde el resultado consecuencia de la acción. Entonces ahí hay todo un proceso de aprendizaje transformacional, porque la mentoría se fundamenta en el hecho de que las cosas no son difíciles, sino que son complejas. Y cuando concebimos una realidad como compleja, entendemos que la complejidad tiene variables y que lo que necesito en primera instancia es desarticular la complejidad en cada una de esas variables que la constituyen. Y cuando transferimos al mentorado, le estamos transfiriendo exactamente eso como un método. Venga, tomemos la complejidad, descompongámosla en sus partes componentes y ataquemos un componente cada vez. Eso para que no quede en teoría. Si decimos, el ser humano es muy complejo. A ver, ¿y por qué es muy complejo? Porque es que es una unidad de cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? ¿A qué le querés apuntar? No, pues apuntémosle al cuerpo. Ok.
convirtamos el cuerpo en una complejidad. ¿Y qué habita en el cuerpo? Sistemas sanguíneo, linfático, muscular, nervioso, etcétera. ¿A cuál de los sistemas querés que le apliquemos? Y entonces empezamos a volver cada situación una complejidad. La descomponemos en sus elementos componentes y entramos a trabajar en esos componentes. Entonces, desde allí, claro que es que habita la racionalidad, pero de ninguna manera evitamos la intuición. Porque si algo tenemos en la vida como parte del hacer de nuestro cerebro y de nuestra existencia, es el hecho de que tenemos racionalidad, pero también tenemos intuición y capacidad de asociar. Entonces diríamos que buscamos equilibrar la intuición con la asociación y con la razón. Y vamos integrando y de una manera muy deliberativa también vamos posibilitando el, digámoslo, irrumpir sobre aquello que aparecía como lo lógico, porque la lógica es múltiple y diversa. Entonces no es simplemente si A, entonces B, por lo tanto C. No, es si A puede ser B o puede ser C. Y desde la totalidad podemos encontrar cualquier camino para llegar a cualquier destino, solo que habrá unos mejores que otros. Esto es muy importante porque nos muestra en primer lugar que hay detrás todo un modelo de pensamiento, de una forma de ver la vida, de concebirla y de analizarla. Lo cual no quiere decir que el proceso de la mentoría sea algo largo, extenso, fatigante o complejo. Simplemente nos ilustra sobre la metodología que lo soporta y a la vez permite a cada persona darse cuenta que simplemente lo que necesitamos es tener la claridad del mapa para poder acompañar a otros, pero que de alguna manera, como tú bien lo dijiste al final, también conectándonos desde ese sexto sentido, desde esa intuición, desde esa capacidad de relacionamiento desde el corazón, podemos allanar caminos que le permitan a quien está en nuestras manos como mentorado dar pasos en la resolución de la situación por la que transita. Claro, y muy importante, Rafa, en eso que acabaste de decir, el hecho de que es que el ser humano es un ser en conciencia. Y si el ser humano es en conciencia, lo que necesariamente en primera instancia tenemos que desplegar es un nuevo estado de conciencia para poder generar un nuevo estado de presencia. Y utilizaste hace un ratico la palabra nudo. Las personas nos vamos enredando en esa presencia conciencia porque habitamos demasiado en el pasado. Y cuando traemos a conciencia, que es que lo que hay es presente y que en el presente es donde está la posibilidad de construir el futuro, empezamos a trabajar desde un lugar diferente. Y por eso el mentor se plantea cuál debe ser la manera de relacionarse con el mentorado para movilizar su estado de conciencia y su estado de presencia. Y es allí entonces donde empieza a entender que hay un proceso de movilización de la conciencia y que ese proceso de movilización es tan simple como decir, si yo me evidencio en mis resultados, me doy cuenta de mis acciones. Y si me doy cuenta de mis acciones, me doy cuenta de mis decisiones. Y voy triangulando decisión, acción, resultado. Y me devuelvo. ¿Con qué triángulo la decisión? Con el pensamiento justificado, analítico o racional. Y empiezo a confrontarme conmigo mismo en mi manera de pararme frente al mundo, en mis pensares y en mis dos dimensiones cerebrales. En esa que me hace ser un ser que permanentemente está en la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Y desde allí entonces soy un ser que desde el instinto se mueve, desde la emoción se mueve, pero que también soy un ser que razona. Y que si yo soy capaz de integrarme en la sensación, sentimiento, emoción, pensamiento, puedo movilizar de una manera distinta mi propia realidad. Pero me enredo en el nudo, en el nudo, en el nudo de la sensación, en el nudo de la emoción. Y desde allí entonces me justifico y me quedo dándole vueltas al nudo o al remolino del río en el cual me estoy ahogando. Importante lo que acabas de decir, dos puntos. El primero, la capacidad de mantenernos en el presente, ¿no? Para evitar seguir
como se dice por ahí, echándole leña al fuego sobre algo que ya pasó y que finalmente la ceniza no lo van a traer de vuelta. O perdóname, Y Rafa, o buscando culpables, porque es que responsabilizo a mis parejas, a mis padres y a todas las situaciones del pasado. Entonces yo sería muy buen profesional si hubiera tenido buenos profesores, yo sería muy bueno si hubiera tenido buenos contactos, etcétera, etcétera. Entonces busco atrás, 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 buscando a quién culpar para no responsabilizarme. así es. Entonces, en la capacidad de permanecer en el presente, puedo ver eso que tú has mencionado, como cuál es la realidad a la que me estoy enfrentando hoy y sobre ella poder trazar el plan de acción, elemento fundamental. Un segundo aspecto clave, tanto para el mentorado como para el mentor, es esa posibilidad de acceder a un mundo de conciencia expandida en el cual podamos ver las cosas más allá de cómo las describimos, y ese verlas más allá quiere decir, como lo mencionábamos también hace un momento, libres de juicios, poder ver la esencia, poder ver la reflexión que traen para nosotros, como el regalo que hay oculto detrás del hecho, en términos de darme cuenta, esto que tiene que ver conmigo, qué me dice, qué me trae a este momento, a qué me desafía, y una serie de preguntas que también hacen parte pues de la metodología de la mentoría, el aprender a hacer preguntas. Con Así estos es. dos elementos, presencia y conciencia, podemos enfrentar muchas cosas en la vida cotidiana, no como las metodologías últimas, sino como el punto de partida esencial sobre el cual ya se puede empezar a desenredar la historia y empezar a trabajar de manera mucho más profunda. Y también quisiera agregar en lo que menciona la importancia de la autoindagación, la importancia de ese preguntarme, pero no desde el por qué, que como bien lo has dicho, se va a quedar en justificaciones, excusas y búsqueda de culpables, sino una autoindagación constructiva y propositiva que me permita avanzar. No es una autoindagación solamente diagnóstica para tener ahí la historia completa, sino es una autoindagación propositiva que me va a permitir responder a la pregunta, ¿y entonces qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso? ¿No? Que eso es un camino fundamental en el mundo de la mentoría, ayudar siempre a encontrar cuál es el siguiente paso. Pues escúchame, Rafa, y no tenemos que luchar contra la pregunta ¿por qué? Lo que tenemos es que pasar a la siguiente pregunta. Es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y qué obtengo? ¿Cierto? Porque cuando yo me pregunto ¿por qué estoy haciendo esto? Y automáticamente vuelvo y me pregunto ¿pero para qué lo hago? ¿Y qué estoy obteniendo? Es donde estoy movilizando la verdadera conciencia. Porque en el por qué por sí mismo, yo lo que estoy es retrotrayendo las cosas para justificar y condenar y, repito, no responsabilizar. Pero cuando me hago la segunda pregunta es, bueno, ¿por qué lo hago? Ah, porque soy un ser modelado. Muy bien. ¿Y entonces para qué lo haces? Para seguir repitiendo el modelo. O crees o empezás a saber que si eres modelado es porque eres modelable y si eres modelable cualquier modelo lo puedes cambiar y la responsabilidad de cambiar el modelo es tuya, ¿sí? Entonces ahí es donde soltás papá, mamá y pasado, ¿cierto? Porque es que, ¿qué pasó? Que en el pasado yo actué lo mejor que podía actuar siendo el ser humano que yo era, teniendo el estado de conciencia, presencia que tenía. Ahora, aquí y ahora suelto el pasado porque lo tengo que soltar y por eso no tengo que ir a ninguna terapia, ¿sí? Ya tengo conciencia de que no es buscando y hurgando en los por qué, los 25 por qué, sino en el para qué lo sigo haciendo. Y ahí es cuando empiezo a decir, hey, vení para acá, pues, es que aquí ahora es donde tenés la posibilidad de hacer la transformación. Y si yo soy modelado es porque soy modelable y si soy modelable cualquier modelo lo puedo cambiar, pero tengo que tomar la decisión de cambiarlo. Y entonces cuando ya me habita la decisión, viene un nuevo para qué, para obtener qué tipo de resultado y me movilizo distinto. Totalmente de acuerdo contigo. El arte de las preguntas siempre va a permitirnos una mirada más allá de lo que estamos observando. Es que la pregunta abre puertas, la pregunta posibilita miradas diferentes en direcciones, en profundidad y obviamente en hallazgos, ya que rompe el statu quo de lo que la mente se ha estado repitiendo en ese discurso interno, en ese diálogo interno, que lo que hace es mantener y justificar una situación, pero que no le ayuda a salir de allí. Y por eso la mentoría, Rafa, a diferencia del coaching,
hace una pregunta que es diferencial. No es la pregunta que simplemente me lleva a que yo autorreflexione, sino que me ofrece alternativa. Y por eso decimos que la pregunta que hace el mentor es una pregunta con inclusión de alternativas. Y por eso en la metodología de la mentoría decimos, un mentor es una persona experta en hacer preguntas estratégicas con inclusión de alternativas. Entonces ya no solamente se queda moviendo la conciencia, sino que también mueve a darse cuenta de la destreza y la habilidad necesaria y del comportamiento necesario para obtener qué. Y por eso abre siempre estrategia y alternativa. Y es así que es una destreza a aprender y a desarrollar por el mentor. Muy bien, Nelson, dando una mirada global, ¿cuál es hoy, o qué podríamos decir, que cómo es el estado del arte de la mentoría a nivel mundial? Bueno, diríamos que el arte empieza en un estado de inconsciencia en la mayoría de los mentores. Es decir, la gran mayoría de los seres humanos en el planeta Tierra son mentores, pero no tienen conciencia de serlo. Entonces van actuando cada uno a su real saber y entender. Y desde allí, innegablemente que tenemos una muy buena interacción en el planeta Tierra de seres apoyando a seres. Qué maravilla que ahora entonces un grupo de personas cada vez mayor va tomando conciencia de que la mentoría es el camino de apoyo más rápido para que las personas aceleren la curva de aprendizaje y para que las personas empiecen a transitar de una manera distinta el camino. En segundo lugar, diríamos que hoy ya por lo menos hay asociaciones a nivel mundial que empiezan a estructurar códigos deontológicos o códigos éticos para que la mentoría tenga otro sentido y que empecemos a ser responsables de nuestros comportamientos alrededor de los mentorados y que empecemos a entender que esto es una profesión y es un oficio, que tenemos una estructura mental y una estructura conceptual que tipifica la profesión y una metodología que hace que los profesionales podamos ejercer la profesión de la mentoría. Estamos en una etapa, digámoslo, donde la historia empieza a ser recogida con significación para una transformación y que cada vez, obviamente, la mentoría toma mayor fuerza porque hay mayor conciencia de la necesidad de mentores para acompañar los procesos de las personas, de las comunidades y de la sociedad en general. Pues Nelson, como siempre es un gusto compartir contigo. Aquí podríamos compartir y abrir muchos más espacios para profundizar. Quisiera que nos dejaras con una invitación final para que las personas que quieran acercarse en detalle al mundo de la mentoría lo puedan hacer a través de la academia de la red global que tú diriges. Bien, entonces la gran invitación es a entender que estamos ante un mundo de posibilidad y que cada persona puede aportar y beneficiarse igualmente de los aportes que otros hacen. Si nos vinculamos a la red global de mentores, como ya lo dije, a cero costo de vinculación y a cero costo de mantenimiento, podemos acceder a una gran cantidad de mentores, a una gran cantidad de obras que están allí a disposición en la plataforma de la red global de mentores, www.rgmentores.org. Accedemos a los manuales. Si queremos presentar los exámenes, pues buscamos en las academias, en los institutos avalados por la Academia de la Red Global de Mentores, algunos mentores que nos acompañen en el proceso de preparación de las evaluaciones y presentamos esos exámenes que son literalmente exámenes de comprensión lectora. Y desde allí entonces nos integramos a la comunidad para que cada vez seamos más los que podamos apoyar a otros en su formación y en su proceso de desarrollo. Bienvenidos pues y bienvenidas al mundo de la mentoría. Nelson, muchas gracias por tu tiempo, por este espacio y por la sabiduría que nos compartes en cada encuentro. A ti, Rafa, muchas gracias. Hablando con Rafael Hernández. Conversaciones para la vida.